Sección 5. El aspecto de la vocación. Habíamos visto en la sección 2 que existen tres áreas fundamentales en la educación del hogar: el aspecto espiritual, el aspecto de la vocación y el aspecto académico. En la sección anterior, que era la 4, vimos ya el aspecto espiritual. Ahora vamos a centrarnos en el aspecto de la vocación. Habíamos visto en esa sección 2 que cada hijo es un diseño educativo particular, único. Y habíamos visto también ahí que se debe precisamente a que Dios es el que instituye el matrimonio como una vocación, obviamente, al servicio de la vida. Y a través del matrimonio Él ha querido que vengan sus hijos para ayudarle a llenar el cielo y educar a estos hijos precisamente para que caminen a través del amor hacia la vida eterna. Todo esto es la misión familiar, todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y como cada hijo es único, único e irrepetible, pues tiene también dentro de esta voluntad de Dios una misión para la cual él ha sido llamado a la existencia. Por eso cada diseño particular es único, es decir, una familia que educa en casa, pues la educación de un hijo respecto a otro hijo, es decir, otro hermano de él, pues pueden tener variantes, ¿no? De acuerdo precisamente a la misión particular de cada hijo. Y por eso aquí podemos hablar realmente de una educación personalizada. Y precisamente esta misión particular de cada uno de nuestros hijos es lo que da origen a esta vocación. Y vocación, pues es precisamente un llamado de Dios. De hecho, literalmente, etimológicamente, vocación significa llamado. Es un llamado de Dios que llama a nuestros hijos a una misión particular. Y de alguna manera, para esta misión particular, pues dota a este hijo desde la concepción, desde que Dios crea el alma, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, ahí en el vientre de la madre, Dios ahí dota tanto, digamos, genéticamente como espiritualmente de ciertas cualidades, ciertos aspectos, ciertas particularidades a estos hijos de acuerdo a este designio divino, a esta misión para la cual Dios llamó a la existencia a este hijo a través del matrimonio y la familia. Por lo tanto, un aspecto muy importante es que la vocación no se impone. No es que digamos a los hijos, pues tú tienes que ser médico y a lo mejor el hijo ni tiene vocación de médico, a lo mejor se desmaya con la sangre, pero ya el papá, porque tiene esa ilusión, ya sea porque él es médico o también porque nunca lo fue, pero lo quiso y se proyecta en el hijo, o porque él tiene un hospital o porque el abuelo no sé qué, pues se trata de imponer que el hijo sea médico cuando no lo es. A lo mejor a él le gusta la música o al revés, ¿no? A lo mejor él quiere ser médico, pero el papá quiere que sea músico, o la mamá, o el abuelo, o el tío, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las vocaciones no se pueden imponer, no puedes imponer a alguien que sea sacerdote, no puedes imponer a alguien que se case, etcétera, ¿no? Esas cosas realmente tenemos que evitarlas porque realmente no funcionan así y realmente no ayudamos a que los hijos se realicen, logren su plenitud y de alguna manera sean felices también en este mundo. Entonces, más bien, la labor de los padres es ayudar a cada uno de los hijos a descubrir y desarrollar la vocación que Dios les ha dado. Además que si queremos nosotros imponer esa vocación es como ponernos por encima de Dios, ¿no? También, porque la vocación la da Dios, no la damos nosotros. Nosotros solamente, nuestra misión con Dios es ayudar a cada uno de nuestros hijos a descubrir y desarrollar la vocación que Él les ha pedido, que Él ha puesto en su corazón, en su ser, en su interioridad, en todo lo que ellos son. Entonces es algo maravilloso, es ayudar a descubrir para qué han sido creados. Que el hijo diga, wow, para esto he sido creado. Es ayudarlo a descubrir. Y también esta es una respuesta, obviamente, a la voluntad de Dios. Y esto, obviamente, ya cuando es la voluntad de Dios, precisamente tiene frutos de felicidad, de plenitud, de realización, ya que la voluntad de Dios es perfecta. La educación en el hogar permite de manera muy eficaz y natural descubrir la vocación, precisamente porque estamos con ellos desde que están pequeños, vemos qué les gusta, qué no les gusta, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas. Es decir, precisamente esta educación en casa permite algo muy importante en la educación, que es muy obvio, pero como que en la época actual ha pasado por alto, que es precisamente conocer a nuestros hijos. Realmente los papás son los que tienen que conocer más a los hijos, pues.
Entonces, ya viendo más o menos qué les gusta, qué les agrada, etcétera, desde muy pequeñitos podemos irles ayudando a descubrir cuáles son los dones, aspectos que Dios ha puesto en ellos para irles ayudando a descubrirlos y posteriormente desarrollarlos. Y así preguntarnos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué talentos tiene mi hijo? ¿Verdad? Los talentos obviamente los da Dios, ¿no? O sea, alguien puede tener, por ejemplo, un talento para las matemáticas. Bueno, si un hijo nuestro tiene talento para las matemáticas, pues ese talento lo da Dios. Si un hijo tiene talento para la música, bueno, pues ese talento también lo ha dado Dios. Si alguien tiene talento para dibujar, pues también ese talento lo da Dios. Por eso tenemos que recibir estos talentos de nuestros hijos como regalos de Dios precisamente para ellos y recibirlos con esa seriedad, como con ese privilegio, con esa solemnidad, para que los hijos también respondan y los desarrollen. Y también es muy sabido, ¿no? Para los que hemos tenido la experiencia de educar en casa desde que los hijos nacen, que realmente esta parte es muy sencilla. Es muy sencillo desde muy pequeñitos ver cuáles son los talentos, las cualidades que Dios les ha dado de manera particular e irlos desarrollando, y desde edades muy tempranas ya el hijo sabe el camino que Dios le está pidiendo. A veces de manera muy precisa, y si no, por lo menos sí tiene una idea bastante clara hacia dónde Dios le está llamando. A diferencia de otros sistemas educativos que luego los muchachos tienen a veces 18 años o más y no saben exactamente qué son, para qué han venido, para qué son buenos, qué deberían estudiar, etcétera, etcétera. Entonces es ayudar a desarrollar estos talentos que Dios ha dado con el objetivo de agradar a Dios y servir a los demás, es decir, a la sociedad. Y este realmente es el objetivo principal. Precisamente aquí los papás podemos cometer errores, ¿no? Por ejemplo, si en vez de enfocar este aspecto de la vocación, pues enseñamos a los hijos que hay que estudiar, hay que ser lo que deje más dinero, lo que dé más poder en este mundo, lo que nos vaya a dar mayor comodidad, pues aquí ya empezamos a distorsionar las cosas, o tienes que ser, pues no sé, contador, porque yo tengo una empresa, un negocio de tanto, y ocupo que te dediques a eso. Entonces aquí ya empezamos a distorsionar estas cosas. Los hijos no tienen claro exactamente qué es lo que tienen que hacer o cómo tienen que hacerlo, y se empiezan a distorsionar precisamente la vocación de los hijos. Entonces es ayudarlos a descubrir los talentos que Dios les da para servir a Dios, amar a Dios y servir a los demás y a la sociedad. Y de esta manera sí podemos construir un mundo mejor. Un mundo que realmente se enfoque a la verdad, al bien, a la belleza, al amor entre los hombres, y no precisamente a visiones muy mezquinas, muy primitivas, como cuestiones materiales, económicas o de otro tipo. Y descubrir y desarrollar la propia vocación nos realiza, ¿no? Esto de alguna forma llevaría a plenitud, realizaría a nuestros hijos, precisamente cuando ellos hacen su vocación. Esta vocación también llena de sentido la propia vida, porque precisamente cuando uno no sabe para qué ha sido llamado, para qué ha sido creado, para qué está en este mundo, pues está como desubicado, está como sin brújula, y podemos estar nomás llenando el tiempo a ver de qué lo lleno, porque no tengo ningún objetivo en mi vida, ¿verdad? No sé para qué he sido creado, y eso también crea problemas serios en las personas. Incluso también puede ocasionar hasta depresión, hastío, indiferencia, apatía, ganas de no vivir, etcétera. Entonces esta parte también es muy importante en el desarrollo de cualquier ser humano, ¿no? Saber que he sido creado para algo serio, algo importante, algo valioso, y que se me han dado dones, carismas, cualidades, que precisamente cuando Dios nos da esos talentos, también son cosas que nos gustan hacer, ¿no? O sea, junto con el talento viene, en la mayoría de los casos, ese gusto por hacer esas cosas, ¿no? Por pasar mucho tiempo haciendo ciertas actividades, ¿no? El que tiene el talento para las matemáticas, que realmente le gustan las matemáticas y se la puede pasar muy bien mucho tiempo haciendo matemáticas. Que le gusta la música, le gusta estar con su instrumento, o le puede gustar componer, o le puede gustar, en fin, tocar varios instrumentos, y puede pasar también mucho tiempo así, ¿no? El que le gusta dibujar, o en fin, ¿no? Cada quien tiene su vocación. El que es médico igual, ¿no? Un médico que es realmente de vocación, pues le gusta ayudar a los enfermos, no le disgusta la sangre, le gusta quizá el ambiente de hospitales, en fin, ya tiene un gusto por esta situación que le va a ayudar a sentirse realizado, a sentirse pleno en esta actividad. En cambio, qué frustración que a lo mejor mi vocación es ser médico, pero con mi papá tenía un negocio y me impuso y me hizo, pues de alguna forma, entender, o me coaccionó de que tenía que ser contador. Pues soy contador, aunque la contabilidad no me gusta. Y pues, ¿qué va a pasar? Que voy a ser un contador frustrado, amargado, no me siento realizado porque no tengo ese gusto, no tengo los mejores talentos para ser contador, voy a ser un contador mediocre,
etcétera, ¿no? A diferencia de que si realmente fuera lo que yo soy, que si soy realmente ser un médico, pues ser un médico feliz, ¿no? Que de alguna forma desarrolla los talentos que están en mí, que es parte como de mi esencia, y los desarrollo en beneficio de Dios y de los demás. Eso obviamente me lleva a la felicidad. Por eso la vocación es un llamado a ser feliz. Si queremos que los hijos sean felices, hay que ayudarles a descubrir su vocación y a vivirla, ¿sí? A desarrollar precisamente los talentos y cualidades que van en ese camino de la vocación que ellos tienen. Este aspecto fundamental educativo de la vocación personaliza, por tanto, la educación de cada hijo, que es lo que hablamos aquí realmente es una educación personalizada. Entonces, cada hijo, pues, es un diseño educativo. Es verdad que todos los hijos tienen que aprender a leer y, por supuesto, hay que ayudarles a que aprendan a leer, tienen que saber sumar y restar, pero un hijo a lo mejor puede gustarle mucho las matemáticas o tiene talento para las matemáticas y quizás su vocación sea por ahí, a lo mejor puede ser matemático o puede ser un economista o puede ser un ingeniero, etcétera. ¿Verdad? Entonces a lo mejor ese hijo pues se le puede dar más énfasis a las matemáticas, a lo mejor tener clases particulares de matemáticas, etcétera, etcétera, ¿no? E igualmente otro hijo, pues igual también tendrá que saber leer, escribir, sumar y restar, pero a lo mejor le encanta la música, entonces a ese hijo o hija, pues a lo mejor también se apoyar esa parte musical, ¿no? Con clases de un tipo o de otro, particulares, en fin. De esta manera no se trata tampoco de llenar a los hijos de clases particulares, ¿no? A los que se educan en casa, sino tienen que ser clases particulares como dirigidas, ¿no? Derivadas de un plan, de un diseño educativo que tiene que ver con la vocación de cada uno de los hijos, no nomás darlas o por llenar un tiempo, ¿no? Pues es muy importante saber a dónde nos dirigimos, de aquí la importancia de los videos que se han presentado en esta página, desde los primeros, desde plantearnos por qué queremos hacer educación en casa. Si hemos visto nosotros muchos errores de muchas personas en hacer educación en casa, precisamente porque no tienen claro exactamente qué quieren, qué buscan, a dónde van, etcétera, etcétera. Entonces, cada hijo es un diseño educativo. Hay una base cultural, pero de alguna forma se personaliza en cada uno de los hijos, con lo cual un hermano con otro puede tener un diseño educativo distinto, algunas cosas semejantes y algunas distintas según la vocación que cada uno tiene. Y también decir que la vocación puede ser un plan integral que puede de alguna manera también contener varias subvocaciones, que estas juntas van dando origen a esta vocación, podríamos llamarle integral, de cada una de las personas o de cada uno de los hijos. Por ejemplo, alguien puede tener la vocación al matrimonio y la familia, pero también esto puede de alguna forma tener una subvocación, como por ejemplo ser ingeniero. Entonces un esposo, además de estar llamado a casarse y tener hijos, pues también puede ser ingeniero y a través de su profesión de ingeniero, pues puede ayudar a otras personas, a la sociedad, mantener su familia, etcétera. Y también podría tener también otra subvocación, por ejemplo, podría ser un gran capacitador, a lo mejor tiene un cierto don de palabra, sabe estructurar muy bien lo que dice y a lo mejor dentro de su profesión de ingeniero, pues él también capacita, ¿no? A lo mejor dentro de su organización o empresa o a otras empresas de lo que él es hábil, ¿no? O especialista en el ramo de la ingeniería. Entonces, como ven, muchas veces una vocación puede tener varias subvocaciones que armonizan una vocación integral que puede ser distinta también, por ejemplo, a otra persona que también se casa, que a lo mejor se casa, pero a lo mejor no es ingeniero, a lo mejor es músico o es médico, etcétera, etcétera. También, por ejemplo, un sacerdote, además de ser sacerdote, pues puede tener alguna subvocación, como por ejemplo ser teólogo. No todos los sacerdotes son teólogos, tienen que saber teología, pero no todos son teólogos de que tengan realmente el talento para investigar más sobre esta ciencia de Dios, pues a la luz de la revelación, y pudiera coordinarse muy bien, ¿no? Para seguir desarrollando precisamente la ciencia teológica y seguir enriqueciendo al reino de Dios. Podía dar también clases en algún seminario, precisamente porque es teólogo, y también podía ser quizá también poeta, ¿no? A lo mejor ser poeta le da una sensibilidad para atender y mejor a las almas, ¿no? A las personas, etcétera. No hace mucho, en la Iglesia Católica, pues hubo un papa que era teólogo y poeta, ¿no? Como Juan Pablo II. Entonces, como ven, de alguna manera puede haber varias subvocaciones que se complementan, se ayudan, etcétera. Puede haber también un misionero que además de ser misionero a lo mejor también es enfermero. Entonces, cuando va de misión, pues esta enfermería obviamente le puede ayudar para ayudar a su comunidad, a lo mejor muchas veces comunidades
pobres económicamente o donde no hay realmente servicios de salud, pues él puede ayudar mucho, ¿no? Además de llevar quizá la palabra de Dios, pues pueda ayudar en la parte física, ¿no? A las personas. Y también pudiera también ser músico, a lo mejor toca un instrumento, canta, etcétera, y también todo esto pues puede de alguna manera ayudar a alegrar, ¿no? Esta misión misionera, precisamente del que tiene la vocación de misionero, y así nos podríamos ir con las diferentes vocaciones, ¿no? Y también pues pueden ir variando, ¿no? También según las subvocaciones que cada uno tiene. Entonces todo esto es labor de los padres, ayudar a los hijos a descubrir, que obviamente para los hijos también esto se convierte en algo fascinante, algo bello, que les llena de sentido desde que están pequeños y también les da una visión hacia dónde van, ¿no? Elimina mucho lo que pudiera ser la desorientación, la apatía, el vacío, la depresión, etcétera, etcétera, sino que ayuda a que los hijos, pues obviamente, se realicen y sean felices, ¿no? Por lo tanto, ayudemos a nuestros hijos a saber quiénes son, para qué han sido creados y cuál es el legado que pueden dejar precisamente en este mundo, en su comunidad. Todo esto los llena, pues los llena de vida, los llena de gozo, los llena de pasión, en el buen sentido, por la vida, etcétera. Y así estarán bien ubicados y se realizarán siendo felices. Entonces, esa es la labor como papás. Y les digo, en la educación en casa es todavía más fácil hacer esto. De hecho, es muy natural, sobre todo les digo, cuando los que hemos tenido el privilegio de educar desde siempre, es algo muy sencillo que es sumamente natural, como se va de alguna forma descubriendo, desarrollando precisamente la vocación de nuestros hijos. Dios te bendiga.